Libercast presenta Más Negocios, una producción de Libertópolis. Conozca junto a María Dolores Arias, Jorge Jacobs y sus invitados especiales las herramientas más útiles para emprender, mantenerse y alcanzar el éxito en su industria. Y ya está con nosotros nuestro invitado, con quien vamos a platicar acerca de esas habilidades que se requieren para poder trabajar en equipos remotos y autogestionarte. Primero, cómo liderarlos, cómo integrar estos equipos remotos y cómo tú ser un buen integrante o ser un buen colaborador si estás en equipos remotos. Y está con nosotros Ernesto Navas Amaro, quien es director de Recursos Humanos para Centroamérica y el Caribe de PepsiCo. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes, María Dolores. Buenas tardes, Jorge. Un gusto saludarlo, un placer acompañarlos a ustedes y bueno, saludo también a todos los que nos escuchan. Buenas tardes. Buenas tardes. Y ahora que el tema del empleo es un tema bien susceptible, un tema bien delicado, ha habido mucho desempleo y cómo convertirte en un empleado atractivo que puedas cumplir con los estándares que ahora han subido y también cómo liderar estos equipos. Porque también supongo que en algún momento el tema de freelance se va a convertir en una tendencia y el freelance necesita poder trabajar y autogestionarse, muy parecido en algunas cosas al home office. Fíjate, María Dolores, quiero empezar primeramente por el líder, ¿no? ¿Qué característica hoy debe tener un líder, digamos, en estas nuevas tendencias que estamos viviendo hoy en día prácticamente en todo el mundo? Tiene que ser un líder, digamos, resiliente, adaptable y que genere un nivel de confianza y también algo fundamental es un nivel de empatía muy alto con cada uno de los trabajadores. ¿Por qué, María Dolores y Jorge? Hoy en día se requiere mucho más, ¿ok? Si me preguntas a mí, hace unos 3, 4 meses te hubiese dicho yo que fomento mucho lo que es el teletrabajo, el trabajo a distancia. Personalmente no me gustaba tanto porque yo era muy de tener separado mi espacio físico, digamos, lo que es laboral y lo que era mi hogar. Sin embargo, hoy en día, digamos, ya hemos visto unas nuevas tendencias que me han obligado, digamos, como todo ser humano, la mayoría de los seres humanos somos adaptables, a buscar esas herramientas que nos permitan adaptarnos, ¿no? Buscar ser mucho más flexible, mucho más ameno, buscar herramientas de que la empatía me permita que no pasa nada si estoy trabajando con una persona que estoy conectado, estamos resolviendo algo y aparece a lo mejor un niño por detrás, que ladre un perro, que se caiga algo, que se caiga la conexión, ¿ok? Entonces uno tiene que entender, digamos, que esas circunstancias hoy en día llegaron, digamos, para quedarse, ¿no? Y si no tenemos un líder que sea empático, que tolere, digamos, que ese tipo de situaciones, primero va a ser bastante difícil. Segundo, también tienes que tener un líder que tenga una capacidad, digamos, de conexión bastante buena, con unos skills, digamos, de comunicación bastante desarrollados en términos de la comunicación abierta hacia cada uno de sus trabajadores de manera virtual. No es lo mismo y sabemos que a veces nos vemos, la gesticulación, tener un entorno agradable de donde poder, digamos, conectar, mirar a la cámara constantemente, no tener elementos distractores. Creo que eso es clave, digamos, a nivel de un líder para poder tener un relacionamiento y ser totalmente efectivo dentro de lo que es el ambiente laboral, ¿no? Adicionalmente, también, digamos, un líder debe tener, digamos, unas metas bastante claras y ser bastante, digamos, a nivel de confianza, tenerlo suficientemente desarrollado como para entender que tu labor está ahí remotamente. No tienes la necesidad de ya verlo face to face todo el día, de que si volteas y está en su escritorio es porque sí está haciendo trabajo, de que tiene que llegar a tal hora para reconocer que está haciendo eficiente su trabajo, ¿no? Tiene que tener ese nivel de confianza de que está trabajando y cumpliendo todos sus requerimientos que el rol al cual está fusionando, ¿no? Y si salto a la otra pregunta, digamos que tiene que tener una persona, ¿no? Digamos un empleado, ¿ok? Digamos, de otra forma tiene que tener esa capacidad de entender, primero, de adaptarse a que una vez más el mundo cambió. Ya muchas organizaciones la hemos estado viviendo, ya desde ciertos años para acá, ya hemos estado viendo una tendencia a la flexibilidad del lugar de trabajo, flexible horario. Creo que la buena noticia en muchas de las organizaciones que conozco, y obviamente en PepsiCo es una de ellas, nos ha permitido, digamos, tener este impacto mucho más llevadero. Porque en otra forma ya, por ejemplo, ya nosotros trabajábamos en office un buen tiempo, claramente, ¿no? Aquellas posiciones que por su rol y por su dinámica puedes trabajar, no importa el lugar donde estés, sino el rol que cumples. Entonces yo creo que el empleado tiene que tener una característica bien de adaptabilidad a cada una de los requerimientos de cada una de las empresas en esta nueva dinámica que estamos estableciendo y tener una capacidad, una vez más, de conectividad y conexión y claridad para, digamos, expresar, digamos, en medios virtuales cualquiera de las ideas y ser bastante concreto en ese sentido. Dentro de lo que mencionabas hace un rato, mencionabas que el empleador tiene que tener la confianza de que la persona está haciendo su trabajo, pero
esa confianza precisamente porque no hay una forma de verificación así física como lo que mencionabas, de ahí lo estoy viendo ahí que está en su escritorio y creo que está trabajando, pero tampoco eso es garantía, pero implica que se necesita esto de estar conectado remotamente y trabajando remotamente, implica que además de la confianza tiene que haber un nivel más alto de supervisión de lo que hacen los trabajadores. Si me enfoco, digamos, algunos 5 años atrás, te diría que sí. Obviamente con nuestro modelo histórico, el modelo, digamos, de supervisor, supervisado, de que históricamente yo tengo que estar reportándote, viendo las acciones y las características, ¿no? Hoy en día te puedo decir que muchas organizaciones, medianas y grandes empresas, se basan, digamos, sus resultados y basan, digamos, cada uno de las acciones y los objetivos que tienen que cumplir, meramente, como te dije al principio, en la confianza, que sinceramente a mí personalmente no me importa en dónde estés, en qué momento lo hagas, ¿ok? Sencillamente a mí me interesa que me entregues los resultados para los cuales yo te contraté, bien sea un empleado fijo, bien sea un freelance, como dice María Dolores. Al final uno paga por un servicio y por un, digamos, un servicio bien sea de una persona que te está dando por tu organización para que entregue unos objetivos puntuales y específicos. Una vez más, esto va a requerir, digamos, un nivel de evolución de ese supervisor, no tanto del trabajador. Ese supervisor de confiar en algún momento, por ejemplo, si yo tengo un trabajador mío que yo sé que me tiene que entregar algo, sinceramente no me importa que esté conectado las 8 horas de trabajo, ¿ok? Del horario A al horario B, sino sencillamente él me tiene que entregar algunos resultados y en qué momento lo hace, cómo lo hace y cuándo lo hace, ya es responsabilidad del trabajador. Una vez más, la confianza aquí es fundamental. Si tenemos líderes que tienen, digamos, ese modelo de liderazgo muy acostumbrado a tengo que estar supervisando, repórtame, mándame a lo mejor un mensaje por Skype, mándame un mensaje por WhatsApp para ver si efectivamente estás conectado, te quiero ver que estás en verde, créeme que la va a pasar bastante mal, ¿ok? En esta nueva dinámica, porque sencillamente ni él va a estar tranquilo y se va a enfocar en sus funciones, ni el trabajador se va a sentir cómodo de tener prácticamente a alguien que lo está acosando constantemente, ¿no? Entonces, creo que, como te dije, la confianza, la comunicación y ese empoderamiento, ¿okay? Que obviamente nosotros contratamos y la persona que tú contratas para hacer algo, confías en que tiene que hacerlo. O sea, creo que el nivel de confianza hoy más que nunca tiene que ser fundamental. Me surge ahí otra pregunta y es que tienes que tener muy claro qué es lo que delegas en la persona para hacer, porque, o sea, si no está claro esa parte, ¿cómo sabes si lo cumplió o no, no? El cambio en el supervisor también es tener claros cuáles son los indicadores o los objetivos del trabajo, por así decirlo. O sea, cómo mi colaborador sabe qué es lo que tiene que entregar. ¿Podría ir por ahí? O sea, los objetivos complementando lo que decía Jorge. Exactamente, Marolere. Al principio, digamos, no antes, ¿ok? Yo creo que desde que existe la historia, digamos, de una relación laboral, bien sea en una empresa, bien sea en tu casa, a lo mejor con un jardinero, con un pintor, ¿ok? Siempre está claro, digamos, las expectativas, digamos, lo que tú necesites y lo que esperas recibir, digamos, de esa relación, ¿ok? O sea, a un pintor en mi casa yo le digo, yo quiero que pintes esta pared de tal color. Esa es mi expectativa, yo dejo que tú trabajes y espero que la pared esté claramente en ese sentido. Ahora bien, si en el trayecto uno pone algunos indicadores, ok, cuando vayas por la mitad de la pared, yo quiero que me llames para ver cómo está quedando. Esos son las reglas de juego, son los KPIs que, digamos, como tú estás indicando, son esos indicadores que a medida que va la relación laboral, a medida que se van cumpliendo los objetivos, se pueden establecer de acuerdo a las capacidades de cada uno de las personas. Yo personalmente tengo una creencia muy clara, ¿no? De que un líder se tiene que adaptar a cada una de las características de cada una de las personas con las que trabaja. No debería ser al revés. Okay, creo que históricamente nuestra cultura es más, los colaboradores se adaptan al estilo de liderazgo, ¿no? Al estilo del líder. Y yo creo que es totalmente a la inversa porque sencillamente si yo me adapto a cada una de las características de cada uno de mis colaboradores, que a alguien le gusta, que le ponga indicadores frecuentes, puntuales y específicos, estoy seguro que voy a sacar el mejor de los resultados de esa persona. Puedo tener también otra persona dentro de mi mismo equipo de trabajo que le gusta es, dame el objetivo inicial y nos vemos prácticamente el día del cierre que te tengo que entregar el objetivo y si le gusta trabajar así, les garantizo que van a tener mejor resultado porque esa persona se va a sentir cómoda trabajando en esa relación. El líder del equipo se vuelve también como en un proveedor del colaborador, o sea, y no sé si la palabra correcta es su cliente, porque al final le entrega insumos como va a poder potencializar a este equipo y me parece muy interesante este tema. Y estamos con nuestro invitado, con quien estamos platicando acerca de las habilidades que se necesitan para esta nueva situación después del COVID. Ernesto Navas Amaro, quien es director de Recursos Humanos
para Centroamérica y el Caribe de PepsiCo. Y entonces la pregunta que yo hacía, y si tú tienes alguna, Jorge, también, por favor, era, uno, el líder entendiendo que pueden haber nuevas negociaciones cuando se habla la economía. Dos, las habilidades que se van a requerir de ahora en adelante de los que se integren a la economía o se integren a los empleos o trabajen por su cuenta. Jorge, ¿quieres agregar algo más? Pues me gustaría saber qué piensa Ernesto de qué va a pasar cuando pasemos de esta etapa donde estamos ahorita. ¿Será que va a regresar toda la gente a trabajar o va a haber, a trabajar en su oficina? ¿O va a haber un grupo que, ya sea porque le gustó mucho o porque la empresa diga, pues ahora te quedas allá, se va a quedar trabajando desde su casa? O sea, ¿qué piensa que va a pasar más adelante? Pero por eso decía que probablemente esa pregunta es para después que conteste la tuya. Fíjate que voy a empezar por la pregunta que me hacías, digamos, cuáles son esas habilidades o lo que históricamente se conocen como soft skills, ¿no? Digamos, esas habilidades suaves, cuando decimos soft, digamos, aquello fuera de lo que es el tecnicismo, digamos, de cada uno de los roles o conocimientos técnicos por cualquier área o función. La verdad, María Dolores, Jorge, personalmente yo considero que ya esos soft skills van a pasar a ser ahora, creo que los hard skills, digamos, que vamos a necesitar de ahora en adelante, digamos, en todo lo que es la dinámica laboral hoy en día, digamos, en todas nuestras empresas, ¿no? Hoy en día te pudiese decir que una de las principales y la fundamental, diría yo, es tener una muy buena inteligencia emocional, ya que de una u otra forma eso te va a permitir tener, digamos, el equilibrio, digamos, de cómo manejar las emociones, las frustraciones en un entorno que resulta que para muchos está siendo nuevo, que es todos los días es estar trabajando en nuestros hogares. Todos los días saber que en un momento, digamos, te voy a dar un ejemplo particular, los reportes que nos daban al principio, digamos, a partir del 15 de marzo, cuando empezó, digamos, fuertemente en Latinoamérica el efecto de las pandemias, todo cerrando, mandando a todo el mundo trabajo remoto con el famoso teletrabajo. Muchas de las personas me decían que siento que estoy trabajando más, inclusive desde mi casa. ¿Por qué? Se paraban a las 7 de la mañana, le daban corrido, cuando se daban cuenta el reloj ya eran las 3 de la tarde y ni comían. ¿Ok? Entonces, una de las cosas importantes es tener, digamos, bien claro esa inteligencia emocional y separar claramente que estás trabajando desde casa, pero estás trabajando y tienes que hacer la misma dinámica que estamos haciendo cuando históricamente estás dentro de una oficina. O sea, no importa dónde estés, sino sencillamente mantener la misma dinámica que a ti como persona, como empleado, te funciona para sentirte cómodo en tus labores cotidianas. Te puedo compartir algunos ejemplos particulares. Una de las cosas que nosotros hicimos dentro de la organización es a partir de la semana, cuando empezamos a ver esta dinámica, y me incluyo, obviamente por mi resultado en llamadas a las 11 de la noche, 12 de la noche, que si cerraron un país, que si no lo cerraron, que tenemos que hacer en otro. Una de las cosas que lo primero que hicimos fue dar entrenamientos virtuales claramente a toda nuestra gente de cómo vivir el home office. Les dar recomendaciones de que párese a la misma hora que históricamente iba para la oficina, ¿ok? A lo mejor puede parecer un poquito más tarde porque tienes una ventaja, buena noticia, no tienes tráfico. Tengan una vestimenta similar a la que iban a la oficina, tomen las pausas similares, tomen su horario de almuerzo, termine el trabajo al horario correspondiente y tienen que tener ese orden, digamos, esa inteligencia para mantener ese orden de procesos dentro de esta nueva dinámica, ¿no? Porque de otra forma, si no tenemos ese orden, la verdad va a costar un poco tenerlo, ¿no? Y adicionalmente, te diría, María Dolores, una de las principales fortalezas o digamos las habilidades skill es el tema de la comunicación, ¿ok? Si no tenemos una comunicación abierta desde todo punto de vista, desde, digamos, el empleador hacia el empleado, desde cualquier persona que tiene esa relación laboral, no vamos a poder, digamos, ser lo más eficiente posible en esta nueva normalidad, ¿ok? Como mucha gente lo llama, ¿no? Hablabas, por ejemplo, de personas que se dan cuenta que trabajan más, pero supongo que están los extremos y hay que encontrar esa justa medida. Están aquellos que no se paran para nada y están todo el tiempo sentados, y están aquellos que se distraen de todo. Y entonces hay que encontrar también esa justa medida. Exactamente. Y eso es clave que lo comenta, María Dolores, porque hay personas, digamos, que por su misma condición, digamos, como empleado, no es nada malo, sino sencillamente somos distintos. Les gusta, como tú dices, estar en un ambiente de trabajo controlado, enfocado, digamos, en un cubículo, como históricamente lo llamamos, enfrente a una computadora con su frente de papel, para no tener elementos de distracción. Una de las cosas que hemos, digamos, recomendado, yo recomiendo mucho, es evitar esos elementos de distracción. Te voy a poner mi ejemplo personal particularmente. Yo tenía prácticamente mi oficina, mi mesita y mi computadora, me sentaba prácticamente en el mismo cuarto donde tenía mi televisor. Yo soy amante del televisor. Obviamente era un elemento distractor demasiado fuerte. Yo mismo me di cuenta,
me recomendaron estos entrenamientos, leí mucho, sencillamente traté de buscar un espacio donde yo no tuviese ese elemento distractor y me permitiera enfocarme prácticamente en lo que hago. Entonces, al final termina siendo un llamado a la conciencia de cada uno de nosotros como seres humanos de cómo nos podemos adaptar mejor y cómo somos eficientes, entendiendo que, insisto, es una relación de trabajo, de cualquier servicio que estamos prestando. Al final, si yo sé que yo no estoy produciendo y si yo sé que me estoy desenfocando y yo me estoy, digamos, no me estoy concentrando, obviamente eso va a impactar claramente mi resultado y no voy a estar dándole, digamos, el servicio que la empresa está esperando que yo dé, ¿no? Entonces, al final creo que queda muy buena, muy grande la responsabilidad de cada uno de nosotros como seres humanos de cómo nos adaptamos a buscar ese efecto y ese equilibrio que nosotros mismos queremos y buscar ese entorno que teníamos, digamos, en ese orden cuando estamos en la oficina. Cuando pases a la siguiente pregunta que te hizo Jorge, también nos hacen una pregunta muy relacionada y nos pregunta Carlos, a nivel de costos, ¿qué tantos beneficios tiene para una empresa el que los empleados trabajen en casa? Fíjate que como comenta la pregunta que nos hacía Jorge, ¿no? Yo considero que definitivamente no va a haber un retorno a la normalidad como lo conocíamos, digamos, en el mes de febrero o los primeros días de marzo, ¿no? Donde todos estábamos, grupo de personas en la misma área y todo esto, ¿no? Por dos condiciones fundamentales. Claramente, digamos, sabemos que el efecto de la pandemia va a seguir por un rato, ¿ok? Esa es la expectativa prácticamente que tenemos todos. Y por lo menos en mi caso particular, una de las actuaciones que vamos a hacer, vamos a tener que obviamente tener espacios un poquito más separados para garantizar el distanciamiento social. Como comentaba Jorge, me atrevo a decir que muchas de las organizaciones no van a volver al 100% de la capacidad por dos cosas. Uno, por las limitaciones gubernamentales, que les garantizo que muchos de los países, y ya lo estamos viendo en muchos de nuestros países, ¿no? En los países que yo manejo, por efecto, Dominicana, Costa Rica, ya están poniendo limitaciones y vamos a retornar, pero hasta el tanto por ciento de la capacidad. Por ahí unas limitaciones que por eso no van a poder, ¿no? Y segundo, ahí sí entro, digamos, a la otra dinámica. Creo que esta crisis, por decirlo de una manera, creo que le ha mostrado a muchas organizaciones, digamos, que se han roto mucho de los tabúes, esos paradigmas de que todos tenemos que estar juntos para ser eficientes, digamos, en lo que hacemos, ¿ok? Un ejemplo que yo doy mucho, he visto por lo menos en el caso de PepsiCo, antes el equipo de finanzas decía, tenemos que estar juntos en el cierre financiero para cuadrar los números. Ahorita se han hecho 3 cierres financieros a nivel virtual y salieron excelentes. ¿Okay? Entonces, se han roto esos paradigmas que yo creo que nos va a llevar a tener una nueva dinámica que muchos ya países, no en Latinoamérica, ya han venido evolucionando, de tener oficinas flexibles, por ejemplo, promover el home office o el teletrabajo, como lo llaman en Latinoamérica. Si quieres hacer home office 5 días a la semana, no pasa nada. ¿Okay? Hay una oficina en la cual puedes ir a ver gente, no tienes un espacio físico fijo, sino sencillamente hay mesas de trabajo donde te puedes conectar, digamos, y esa es la oficina donde el que quiera puede ir. Yo estoy seguro y estoy convencido que esa dinámica es la que vamos a empezar a ver en muchas de las organizaciones, digamos, medianas a grandes. Incluso las compañías pequeñas creo que van a entender una dinámica de que lo hemos visto antes, ¿no? ¿Para qué tener una oficina si prácticamente todo ahorita está siendo virtual? Y esto efectivamente, María Dolores, lo que tú comentas, sí efectivamente tiene una repercusión en el costo. Personalmente yo recomiendo, y yo creo mucho en eso, en este tipo de interacciones a nivel de gente, de la dinámica, digamos, en lo que es la dinámica laboral entre un empleado, un supervisor y ser eficiente, yo siempre recomiendo tener el factor de costo como un elemento adicional, no el principal, porque no podemos caer, digamos, en los errores de tomar una decisión en factor de costo y cuando ya ejecutamos, digamos, la opción, digamos, nos afecta operativamente las funciones, ¿no? Que estamos haciendo compañía. Pero definitivamente creo que esto va a traer un costo, unos ahorros, digamos, en temas, digamos, físicos, ¿ok? Que bueno, creo que lo bueno es que las organizaciones pudiesen agarrar ese ahorro, digamos, para reinvertir en otro tipo, digamos, de dinámicas de entrenar a su gente, digamos, en estos temas virtuales, aumentar, digamos, otro tipo de características y, digamos, esos famosos soft skills, digamos, que pudiésemos reinvertirnos para seguir fortaleciendo y empoderando mucho a la gente que sean eficientes en este trabajo virtual, en esta virtualidad que estamos viviendo. Nos dice Douglas, hay que cambiar el esquema de trabajo, ya no cumplir un horario, sino que trabajar por objetivos. Por esta razón, los freelancers van en aumento. Carlos nos hacía la pregunta del tema de los costos. Yolanda nos pregunta, ¿qué harán las empresas que tienen un liderazgo más de control que de confianza y desarrollo? Buena pregunta, la verdad buena pregunta. Personalmente considero, María Dolores y Jorge, que esas empresas que hoy en día tienen esa cultura de más de control sobre sus trabajadores, ¿ok? Para mí tarde o temprano o cambian o se adaptan a la nueva dinámica, digamos, empresarial, a la nueva dinámica del mundo,
o sencillamente van a sufrir bastantes efectos. No te diría hoy, pero poco a poco se haga la dinámica. ¿Qué efectos pueden tener? Y lo estamos viviendo. Yo veo a esas personas que llegan por lo menos a PepsiCo con la cultura que nosotros tenemos de lo que decía el compañero, ¿no? Nosotros no tenemos horario de entrada ni de salir, y cuando le vendemos le decía, wow, me vengo para acá por eso. Hay alguien que está sufriendo esa salida, digamos, alguna otra empresa que es el talento se me está viniendo para nuestra organización, y ese es el efecto que van a tener. Creo que tarde o temprano todas las organizaciones que no vayan evolucionando este mundo, y lo estamos viviendo, no necesariamente con el coronavirus, ¿no? Ya desde hace unos 2-3 años se está viviendo. Muchas de las personas y mucho de su talento, dependiendo del perfil, ¿no? Pero muchas personas de esos talentos buscan esa flexibilidad, que tengas que puedas salir los viernes temprano, que puedas entrar a la hora que quieras y nadie te dice nada, ¿ok? Sino sencillamente cumple por los objetivos, ¿ok? No sé, eres papá y tienes el evento del Día del Padre, por lo menos en el colegio de tus hijos, y no pasa nada que vayas y no con el temor de que tengo que pedir permiso, me lo van a descontar de vacaciones. Eso ya muchas compañías han evolucionado y mucha gente está buscando eso. Entonces, el que no cambie, la verdad, creo que va a llegar un momento que va a haber, se la veo complicado en atraer un buen talento, ¿ok? Obviamente siempre va a haber personas que por necesidad, obviamente va a buscar un empleo y va a aguantar cualquier tipo de situaciones, pero tarde o temprano el mundo está cambiando, y creo que esta crisis vino a darnos como un empujoncito. Creo que muchos ya estábamos en esa vía, pero vino a darnos un empujón para ya aterrizar, ¿no? En ese cambio. Uno de los retos para estas organizaciones y para estos líderes es encontrar esos objetivos claros, esos indicadores claros para poder trabajar de esta forma, para que realmente sea eficiente. Estamos por terminar. Te agradecemos, Ernesto, por tu tiempo y gracias por haber estado con nosotros. ¿Algo con lo que te gustaría concluir el programa? La verdad es que yo tengo una fe y en verdad tengo una confianza que esta pandemia nos llegó para terminar de empujarnos un poquito a transformarnos nosotros como ser humano, ¿okay? Desde todo punto de vista, obviamente de lo social y de lo humano, pero creo que a nivel, digamos, de lo que estamos conversando a nivel de empresas, creo que va a tener a dar, digamos, ese empujón para que las empresas terminen de confiar y reconocer que el valor fundamental y el activo más importante que tienen para lograr sus objetivos son sus trabajadores, son su gente, ¿ok? Y tienen que terminar, digamos, de fortalecer esa relación con su gente y buscar resultados óptimos. Entonces yo creo que vamos a evolucionar bastante bien y veo bastantes buenas noticias hacia el futuro. Menudo reto que viene para tanto quienes trabajan como para quienes lideran, y esa cultura organizacional, que ese es otro tema muy interesante a tratar. Perfecto, muchísimas gracias. Un saludo a todos. Muchísimas gracias, Ernesto. Muchísimas gracias, Jorge, por haber estado con nosotros, por acompañarme, Jorge, en la conducción. Muchísimas gracias a todos ustedes que compartieron nuestra transmisión. Les agradezco muchísimo que nos ayuden a que estas ideas lleguen a más personas, a que vayamos abriendo nuestra mente a diferentes ideas y que vayamos encontrando la forma de salir adelante, capacitándonos, aprendiendo y dando lo mejor de nosotros a pesar de las circunstancias. Así que tengan una excelente noche. Nos escuchamos en nuestra siguiente emisión y sea feliz sin excusas. Lidercast presentó Más Negocios. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés.